בסוף היום אני רוצה לחזור הביתה, בכל הדרכים רק אליך, כל מה שסגור לי פתוח בידיך, אין לי בלעדיך. תראה אותי כבן נוהג, קורא לך מכל הלב, אנא שומרני מפחד מכם. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך, וגם אם לפעמים לא מבין הכל, תמיד אתה עושה לי טוב. אלי, שמע קולי, המלך הגדול. ודלץ על קרב ועל שיח, בשמי ברכה, על בוקר חדש מחייך לי, החזרת רוחי והמשכה, אותה קידמתי. הנני, תראה אותי כבן אוהב, קורא לך מכל הלב, אנא שומרני מפחד מכם. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך, וגם אם לפעמים לא מבין הכל, תמיד אתה Shalom, Javerín. עושה לי טוב. Bendito sea el nombre de Abacados, que en este yom nos permite volver otra vez a honrar su nombre y agradecer porque podemos estar de pie ante el soberano, autor de la vida, al que tiene el control de todo, al que nos da cada levantar en la mañana, nos permite mirar y cada uno de nuestros miembros y nuestros organismos, nuestros cuerpos, funcione con exactitud. A Él sea el cabod y el honor siempre. ¿Por qué? Porque Eli Shma Koli, el Elohim, escucha mi voz. Bendito sea el nombre de Él. Hoy vamos a ver la parashá. Como siempre, estudiar la parashá es algo muy maravilloso. En esta ocasión la parashá mirar. Pero quiero iniciar leyendo una parte de la escritura que dice en el libro, en el Sefer, el libro de Corinto, capítulo 5, verso 9 en adelante hasta el verso 13. Os he escrito en la carta que no os juntaréis con fornicarios, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros y ladrones o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí entonces, no juntaros con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o con codicioso, con ese tal ni aún comer. ¿Por qué? ¿Por qué va a mí en juzgar a los de fuera? ¿No juzguéis vosotros a los de dentro? A los de afuera, ya los juzgará Elohim. Quitad entre vosotros al malvado. Hoy estaremos estudiando la parashá, como dije, que está en el libro de Devarim o Deuteronomio, desde el capítulo 11, verso 26 hasta el capítulo 16, verso 27. Dice muy claramente
al mirar estos textos que por supuesto vosotros ya debéis dar lectura y lo entenderás. Moshe, cuando vemos, continúa dando instrucciones finales para entrar en la tierra prometida. Pero desafortunadamente, por causa de la desobediencia, está impedido entrar en la tierra prometida, en este caso a Moshe. Bueno, podemos decir, viendo mucho más atrás, cuáles son las razones, pero en sí está impedido Moshe a entrar en la tierra prometida. Entonces, este recuento, sí, este recuento para todo el pueblo es las consecuencias de lo que será la desobediencia. Peor, para la nueva generación. Estos acontecimientos son una lección a que no hagan otra vez lo mismo. Entonces, viene lo que dice la parashá en el Devarim 11:26, está la palabra re, que es mira, ¿sí? Mirar. Pero ¿qué es lo que tiene que mirar? En este caso dice, ¿sí? Voy a leer nuevamente el texto que dice claramente en el Devarim 11:26. Mira, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Si nosotros notamos, son dos pasos claros y concretos en las que Moshe está haciendo entender al pueblo de Israel. Dos cosas hay. Pero miren lo que tienen que elegir. Pues aquí está la bendición y la maldición. Entonces viene la aclaratoria cuando están, o sea, cuando esta bendición está realmente efectuándose. Por supuesto, es algo muy importante porque no es tan complicado. Sí, en realidad no es tan complicado, por decir que se escucha. Porque simplemente dice, mira. Bueno, lo digo por decir así simplemente, porque no es una palabra simple, sino una palabra bastante profunda. Entonces cuando se escucha, pero este parámetro, por decir así, a la vez puede ser muy complejo. Muy complejo porque puede ser fácil mirar, pero también hay que escuchar, ¿sí? Entonces, de la misma manera también hay la aclaratoria cuando dice o se considera cuándo es la maldición. Aquí viene. Lo sucede la maldición es cuando no se escucha. ¿Sí? Es lo que dice la escritura, ¿no? La bendición, si escucháis, y la maldición dice que yo os ordeno. Y la maldición, si no escuchéis. Son dos términos que están muy claramente dichos en la escritura. ¿Sí? Por esto, nosotros podemos ver la condicionante solo varía en una sola palabra. Sí, una sola palabra, que puede elegir entre sí y no. Si elige escuchar, pues trae bendición. Y si no, trae maldición o kelala. Un llamado de atención es por una razón muy importante, por supuesto. Es porque tenemos propósito, entidad.
Entonces, siendo impulsados a no olvidar qué somos. Nosotros somos un pueblo apartado. Un pueblo, por eso dice en el libro en el mismo texto de la parasha, en el 14, 12 al 3, está hablando que somos un pueblo apartado para Él, para el Eterno. Somos un pueblo apartado. Entonces, esa es la razón, ese es el llamado de atención, porque la Escritura nos enseña siempre que Él, a los que considera hijo, pues, siempre nos va a corregir. ¿Por qué? Porque necesita que seamos hijos verdaderos. Hay dos direcciones que cumplir, por decir así. Una vez que estamos listos, la bendición se pronunciará en el monte Gerizim, Har Gerizim, y la maldición será en el monte Har Ebal. ¿Sí? Para esto existen claros conceptos. No hay medidas, o sea, no hay cosas a medias tintas como muchos pretenden enseñar. O decir que las leyes son solo para Israel y no para las naciones. Y además son muy sarcásticos que dicen que las leyes de Baikra no son para ellos. Algo que bueno, un poco llama la atención a decir, bueno, no sé con qué autoridad o cómo es la forma de pensar para poder expresar de esa manera. Aquí debo decir muy claro y contundente a la vez. El momento que decidimos acercarnos a la Torah, soy claro, a la Torah, no Biblia cristiana o tal vez fingiéndose mesiánicos, que solo quiere cumplir cierta parte de los mandatos, porque para ellos, entre comillas, las leyes alimentarias no es para ellos. O sea, algo que se contradice, ¿no? ¿Cómo podemos decir semejante cosa? Realmente, ¿cómo? Cuando la Torá dice claramente que la misma ley se aplica tanto para el pueblo de Israel y al extranjero. Pero claro, también desearán argumentar, ¿no? Es que esto es tanto para, ¿no? Que es tanto para el nativo como para el extranjero, es con relación a las fiestas de Pesaj. Sí, porque los argumentos siempre surgen en las personas que no comprendemos cuál es la dimensión de lo que el bendito sea nos quiere darnos a entender. Repito, en los senderos del Eterno no hay medias tintas, no hay. ¿Por qué? ¿Por qué no hay medias tintas? Es como, pues, decir algo que los 10 mandatos, eso debo cumplir, pero los estatutos, ordenanzas, no son para mí, ningún decreto. Esto, bueno, sería absurdo, ya que el Eterno dio todas las normas divinas para bien y para que sea en dirección correcta nuestro caminar. Y no es ninguna carga, ni trae algo malo. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que entender la razón de cómo muchas veces pretenden interpretar. Lo que pasa es que cogemos ciertas partes de la escritura y decimos, ya esto para nosotros no es. Esto es para los judíos, los llamamos. Pero como te dije anteriormente, el momento en que nosotros entramos en la corrección y el sendero de la verdad y a guardar Torah, estamos en nuestro deber de cumplir lo que manda el Eterno. Continuemos. Siempre el recordatorio es para pasar. ¿Para pasar a dónde? A la tierra prometida. Es poner el cuidado.
en observar todos los estatutos y decretos. El cruce que nosotros hemos hablado muchas veces, el desierto, salieron de Egipto, cruzaron el desierto y a punto de pasar Yardén, para pasar la tierra prometida, siempre tiene que guardar. Todas, no solo las que me conviene, todas. Sí, claro, siempre el argumento será, ¿no? Por supuesto. ¿Es para el pueblo de Israel? Las leyes. Es un argumento que muchas veces pueden serlo. Pero la reflexión viene. Cuando vienes por medio, sí, por Yeshua, eres parte del pueblo que estás llamado solo a cumplir ciertas normas divinas. Esa sería la pregunta. Te diría categóricamente no. Recuerda que son todas. Porque Yeshua dijo claramente que si amamos debemos guardar sus mandatos, pero no solo una parte de los mandatos, sino todos los mandatos. Siempre estará recordando el cumplimiento de los mandatos en esta parashá. Y también cuando vemos en el Perek 12, capítulo 12, 2-4, la destrucción que envía, o sea, la orden que envía la destrucción completa del servicio a los dioses falsos, a la idolatría. Tiene que derribar, tiene que quebrantar y quemar todas las cosas, borrando el nombre de aquel lugar. Miren, hay una profunda diferencia entre derribar y quebrar. Porque derribar es hacer caer una estructura. Y mientras que quebrar es demoler. O sea, fragmentar esa estructura derribada. Pero es que no solo queda ahí. También dice que hay que quemar. ¿Por qué es algo lo que hay que quemar? Es que este, en cambio, es aquel que destruye todo lo que quede de esa fragmentación, de todo lo que no haya podido destruir, se quede, pues se quema todo y se desaparece todo. Así lo dice el mismo texto, lo dice, que dice, así extirparéis su nombre. O sea, el nombre, la invocación, la idolatría, la forma que se está viviendo. Este proceso es muy complejo de ejecutar, porque hacerlo físicamente parece fácil, pero ahora lo que está en el interior, en el deseo, grabado en la mente, este procedimiento es muy complejo, porque si no se corrige, esta área es lo que trae dificultades. ¿Sí? Si no se corrige, esta área es la que trae dificultades. Reacciones que muchas veces hace cometer serios errores. ¿Verdad? Serios errores. Que van en contra de los principios divinos. Muchos de los casos, inconsciente o consciente, habla incoherencias. Nombra los nombres paganos confundiendo tal vez como que fuera del Eterno. Por eso, en esta parashá también tomamos muy en cuenta lo que dice, los tres pasos que acabamos de ver. Primero hay que derribar, luego hay que quebrar y luego hay que quemar. Es decir, no puede quedar rasgo alguno que le pueda arrastrar en el futuro a pensar o a indagar, como dice en la Escritura, a buscar cómo aquellas naciones, cómo hacían, qué es lo que hacían con aquellos dioses. ¿Sí? Por eso que si nosotros leemos, ¿sí?, cuando obedecemos, la promesa es muy grande de parte del Eterno. Esta obediencia trae el resultado de su enseñanza y guía para nosotros.
Y nosotros también podemos hacer a nuestros hijos. Es decir, trasciende toda una generación. Además, no existe juicio alguno que esté en contra de nosotros, porque la salvación viene ¿de quién? Viene del Eterno, viene de Yahweh. Por esto llama a depender de Él. ¿Sí? Leyendo en esta parashá, Isayahu 54, 11 al capítulo 55, 5, podemos ver todo esto. Entonces, en uno de los versículos 3 del capítulo 55 dice que inclinemos el oído. Qué importante aquí. Por eso hemos de encontrar más adelante lo que es importante entre las dos cosas: oír y escuchar. ¿Sí? Dice que incline el oído, o sea, hacer Shema, escuchar. Todo este trabajo de nuestra vida de corrección, todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a constituirnos luz para los demás. Importante hacer Shema, importante escuchar, porque nosotros somos el equilibrio también en este mundo. Siempre tenemos que saber que todo esto está bajo el control del Eterno. Y Él establece las cosas y lugar. Por lo tanto, donde Él ordene es lo adecuado para honrar su nombre. ¿Sí? Por eso, la retórica que podemos observar en este caso, desde el 8 hasta el 18, volviendo al texto original, es que una vez pasado el Yardén, es la responsabilidad mucho más superior con la obediencia. Obviamente con eso no quiero decir que antes no era de serlo, era de serlo, pero aquí ya insta a dónde entramos y a dónde queremos cruzar y a dónde vamos a entrar y habitar, con una obediencia absoluta. Pero también es una pauta, sí, es una pauta que aquí se puede ver, es conforme a tu deseo. Así lo dice en el verso 15, conforme a tu deseo. Que un momento llegará la purificación total. Bueno, aquí hay un poco de cosas que me podía atrever a decirlo, pero podría a mencionar que este es la sombra del reino mesiánico. Claro, porque ahí, encontramos algunas partes que dice: ahora podrás comer. Para muchos se les va a abrir los ojos, a lo mejor, ojalá, los oídos, pero que no sea para escuchar mal y para ver equivocadamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente querer interpretar, porque dice se puede comer lo puro, lo impuro y lo limpio. O sea, dijo, aquí ya tenemos carta abierta para nosotros servirnos lo que sea. No. Hay que entender mucho más de eso. Sería de hacer un estudio muy profundo de ello para entender realmente qué es lo que está hablando. Sí. Pero mientras tanto siempre debemos guardar entonces la norma, tal como está. Lo otro del caso de comer sería lo que el Eterno establezca. Me refiero a lo que cita: podréis sacrificar y comer, tanto impuro como limpio. Mientras tanto, tenemos que guardar las normas divinas, las normas legales que mencionan. Por ejemplo, la sangre no se consumirá, porque dice, estos muchos pueden tomar como que se diera una rienda, como dije hace un rato, una rienda suelta de hacer lo que convenga, lo cual no es así. Recordemos algo, que la tierra prometida también es la sombra venidera. Entonces, allá, en la voluntad del Eterno, Él sabrá cómo definirá en aquel reino milenial. Por eso, el Sheliach Shaul, cuando vemos en una de sus cartas escrita a 2 de Tesalónica, capítulo 2, verso 1 al 17, cuando vemos lo que cita el Sheliach, ¿sí?, a los Ajim, los dispersos que están en Salónica, porque así se llamaba, Salónica,
Después se puso Tesalónica en honor a una de las hijas, si no me recuerdo, a una de las hijas o la esposa de uno de los del imperio de Roma, para que se ponga así. Pero mientras tanto estaba ubicado los dispersos de Salónica, que estaba en Macedonia, en Grecia. ¿Sí? Dice claramente en esta escritura muy puntual que quiero decirla. ¿Sí? Número 1. No dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar. Ojo, para pensar no es que tiene que ver, sino escuchar. 2. Nadie os engañe en ninguna manera. Aquí viene que tiene que observar bien las cosas. ¿Sí? Y 3. Que estemos firmes. Firmes, retened las enseñanzas con que fuisteis adoctrinados, es decir, con la bendita Torá. Ellos no eran cristianos, ellos eran judíos, ellos eran que estaban guardando Torá, ellos vivían bajo Torá. Entonces no se hablaba de aquí de alguna situación doctrinaria aparte a ella. No. Por lo tanto, mal haría en que muchos quieran de pronto pretender a interpretar desde el punto de vista cristiano que hacen, que lleva una fatal interpretación. Tenemos que entender que ellos eran judíos y los judíos guardan Torá. Entonces, por eso, cuando está diciendo estad firmes, retened las enseñanzas, se refiere a la Torá, a los mandatos, a las leyes, las normas. Inclusive que todavía se seguía en aquel entonces, en aquel siglo, se aplicaba la Torá, la Torá oral, que estaban siendo adoctrinados de pe a pe, de boca a boca. Tenían que guardar. Entonces por eso decía Shelia, cuidado, no se dejen perturbar. La situación compleja que se vivía en aquel siglo era necesariamente la recomendación de estar firme en la Torá. Las tendencias interpretativas también que había en aquel entonces, como ahora también lo hay, y las tendencias religiosas, las formas de pensar, las filosofías que había en aquel entonces, eran fuertes. Además de una persecución bastante fuerte también. Pero lo que Shaul está instando es de estar permanentes en la Torá. ¿Sí? Viendo nosotros con respecto a lo que estamos viendo en la Parashá, por eso también Moshe insta la observancia de la Torá. Miremos, dice que hay que está enseñando a guardar y obedecer lo que trascenderá a la generación, y así habrá hecho lo bueno y lo recto. Qué maravilloso. ¿Sí? 2. No caer en el lazo de la idolatría de las naciones. Y 3. No se añadirá ni se quitará las palabras dichas, las que están escritas en la bendita sagrada escritura. No se puede añadir, no se puede quitar. ¿Sí? Así es como termina. Si nosotros vemos claramente, por eso tenemos que entender cada una de las palabras, porque es lo que dice en el capítulo 12, versículo 32, ¿sí? de Deuteronomio. Dice: toda palabra que yo os ordeno, cuidaréis de hacerla, no añadirás a ello, ni quitaréis de ello. Muy profundo realmente. ¿Sí? ¿Por qué tuvo que recalcar Moshe esto de la idolatría? Es porque la idolatría es abominable para el Eterno. Abominable es para Yahweh. Por lo tanto, nada anatema puede estar en el poder del pueblo, o sea, en las manos. Y se obedece es porque hace Shema. ¿Sí? O sea, si no caen en estas situaciones es porque escucha.
y obedece, porque mira lo que va a traer las consecuencias. También recomendó a no participar costumbres paganas. La pregunta sería, ¿por qué? Porque es un pueblo apartado para el Eterno. Así dice 14:2. Pueblo apartado para el Eterno. No puede comer nada abominable. Si nosotros vemos todos los versos que están escritos, dice que no se puede comer nada abominable. Y me impacto en el verso 8 del 14. Entre ellos dice el cerdo. Y aquí, otra vez, podremos decir de quienes estaban tal vez aplaudiendo a que dijo que podrá comer lo puro y lo limpio, lo impuro y lo limpio. Ahora vemos nuevamente, entre ellos el cerdo. Es un animal impuro, un animal que no está para consumirla. El Eterno lo mandó, está escrito en el libro de Vayikra. Y por eso que algunos interpretan diciendo que, bueno, lo que está en el Vayikra 11 o Levítico 11 es solamente para el pueblo de Israel, no para nosotros. Para nosotros no hay esa norma, no dice nada de nosotros. Para las naciones no está. Algo muy absurdo, que no es así. Una vez más se hace un recuento del mandato sobre la alimentación, ¿sí? Todos esos versos que está ahí en la escritura está haciendo, también hace un paréntesis en el maser o el diezmo, el cumplimiento, cuál es el propósito y la forma que debe realizar. Ahora, hay tiempo también de remisión. Esta parasha es algo muy hermoso cuando habla un tiempo de remisión, que cada 7 años. Este es un mandato, pero también hay el tiempo de saber dar. ¿Qué es el altruismo? Pues todo tiene que estar tam, que en hebreo se dice tam, es con respecto a lo que se dice perfecto, es porque somos pueblo del Eterno. Recuerden que todo lo que mande o todo lo que está ordenando es porque nosotros somos pueblo del Eterno y por lo tanto nosotros tenemos que obedecer. Aquí voy a seguir citando, escuchar y obedecer. ¿Sí? La solemnidad de guardar las fiestas del Eterno. Aquí recuerda, muy importante, con respecto igual a Pesaj y otras más. No solamente Pesaj, otras fiestas que tenemos que nosotros como pueblo del Eterno guardar. Por eso en esta parashá significa la parashá Re, ¿sí? Re, que es ver, mirar, observar, escoger, porque ustedes saben muy bien que esa es la importancia. ¿Y por qué no decir también que cuando estamos hablando de es de proveer? Porque recordemos que anteriormente estábamos hablando de dar, ¿sí? La obediencia del que llega al conocimiento de la Torá es de entrega y de responsabilidad, porque el ser humano, a través de la instrucción del Eterno, de Yahweh, le permite tener una vida espiritual sana y con la seguridad que está haciendo lo correcto delante de Él. Por lo tanto, las personas no pueden engañarse con tener una vida religiosa. Óigame bien, no puedes engañarte con tener una vida religiosa y creer que eso es suficiente. No. Eso más bien abrirá una puerta. Escúchame bien, eso más bien abre una puerta a la idolatría y la muerte espiritual. Re nos enseña a mirar atentamente qué es lo que Yahweh pide de nuestros esfuerzos. La obediencia, que es una norma de vida de templanza, de mantenerse firme, porque significa renunciar a todo aquello que produce idolatría, y de dedicación, porque
La atención a los detalles nos permite encontrar el propósito del por qué vivimos las circunstancias. Ahora, todo esto implica muy importante, porque todos quienes estamos sometidos a la Torah, tenemos que entender que nuestra vida es una vida diaria de vivir corrección tras corrección. Esta palabra re, ahora quiero observar que numéricamente cómo está conformado. ¿Sí? En gematría, en otras palabras. La palabra re se conforma, es el valor 200. La palabra alef está conformado como número 1 y la hei valor numérico 5. Así se conforma esta palabra, re. ¿Sí? Resh, alef, hei. De esto comenzamos a hacer, como habíamos hecho en una parasha anterior, comenzamos a hacer unas pequeñas matemáticas. Total tenemos 200 más 1 y más 5, que total sería igual, sería 206. Y obviamente este valor lo reducimos a sí mismo, que sería 2 más 6, porque bueno, el 0 no podemos sumarlo, ¿no? Y obviamente no tiene valor, entonces hacemos 2 más 6, que salen 8. Aquí tenemos una letra que es la letra Het. Esta letra simboliza la escalera, ¿sí? Es la escalera, la cual significa subir, porque obviamente la escalera también sirve para bajar, pero una vez que estés arriba, ¿no? Pero cuando estás abajo, esta escalera sirve para subir, y para subir necesitas esforzar. Entonces, subir, ¿sí? Sería renunciar el nivel bajo de tu estado y elevarse al nivel de arriba, de lo que requiere firmeza y esfuerzo, a un estado mejor. ¿Sí? Sobreponiéndose sobre el deseo egoísta. Ahora, también deseo realizar lo que se hace es el Imhaotiot. Este sería realizar con el valor que, si habíamos hecho, el valor de re, que es 206, lo sumamos ahora a sí mismo. A este 206 lo sumamos las 3 consonantes que está conformado la palabra re, ¿sí? Las 3 consonantes que es re, alef, hei, que serían 3. Entonces, 206 más 3 son igual 209. 209, este valor vamos a simplificarnos para saber el mínimo, que sería 9 más 2. Igual este nos da un resultado de 11. Y cuando vemos el número 11, también realizamos otra vez otra operación, que esta vez sería 1 más 1, que nos da igual a 2. Tenemos el valor final, el 2, que equivale a la letra Bet. Y la letra Bet es símbolo de casa, vida, interior o templo. También de esta manera, de esta misma palabra ¿sí? Que con las mismas letras podemos describir como Roé también, ¿sí? Con Resh, Alef, Hei, Roé. ¿Qué es un Roé? Que tiene la capacidad de ver, pero de ver las cosas espirituales, ¿no? Para comprender las cosas de una forma acertada. Cuando miramos con la guía del Eterno, por supuesto, ¿qué logramos? Esa capacidad de observar, mirar, y de esta manera poder cumplir los mandatos de Yahweh. Por lo tanto, debemos adquirir la capacidad de Roé, esa visión que tiene la Torá, para ver más allá de la dependencia emocional del egoísmo materialista. Re es mira cómo Yahweh nos mira, es decir, con la misma oportunidad para hacer la diferencia y ser personas ecuánimes, firmes, para controlar, ¿qué cosa? Controlar la ira, el enojo excesivo, que muchas veces produce mucho daño, inclusive no solo a uno mismo, sino
a nuestro entorno. Por eso, al inicio de esta parashá se dio inicio con dos cosas importantes. ¿Cuáles eran ellas? La bendición y la maldición. Así es como inició esta parashá, ¿sí? Así es como iniciamos. Y lo vuelvo a leer, la escritura. Mira, hoy dice, presento ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen y los mandamientos del Eterno, su Elohim, que yo les ordeno hoy, y la maldición si no obedecen los mandamientos del Eterno, su Elohim, y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros y los que jamás supieron. La parashá empieza, ¿sí? Empezamos con mira. Esto es la cualidad física de ver un objeto o cosa. Este caso, por medio de las tribus, fue 6 de un lado y 6 de otro lado. Los llevó a ser testigos por medio de los sentidos que trae la bendición y que trae la maldición. Y de esta manera dejar en claro lo que está advertido, por decir así. Dejó en claro, para que no haya decir, es que nunca me dijeron. Para todo esto, el Eterno utilizó tanto lo que ahora, como ya te cité anteriormente, ahora me centro en otras dos cosas. ¿Utilizó qué? ¿Qué palabra es lo que yo dije al inicio? Escucha y ver, ¿sí? Mira. Entonces ahora utilizó, para esto, utilizó el Shema y cómo mirar o mira. Todo esto es para declarar la evidencia que las balanzas están en las acciones y decisiones. Ahí está. En las acciones y decisiones que toda persona tome para entrar en la tierra prometida, en esa tierra que espiritualmente es prometida también, en la que nosotros estamos ahorita cruzando un desierto para entrar, en la cual necesitamos escuchar y mirar. ¿Sí? Por lo tanto, todos, cuando retornamos al sendero de la verdad, debemos estar conscientes del tiempo del Eterno, del tiempo de Yahweh. Y nosotros saber qué es lo que trae bendición y qué es, qué acciones son las que traen maldición. Por eso, el escuchar y mirar son dos cosas muy importantes, ya que el panorama es más amplio, que puede ser un testigo con autoridad, porque sus actos son las que están hablando, son las que hablan por sí solas. ¿Por qué? Por los que vive. Cuando llegamos a entender todos los aspectos, sabremos distinguir entre lo que es correcto y lo incorrecto. Es decir, no anhelar lo que se dejó por seguir la causa de la Torá. Entonces ya no miramos para atrás, sino seguimos para adelante. Cuando tenemos con una visión clara mirar hacia adelante, miramos es lo que la Torá nos tiene, la guía en nuestro sendero. No podemos mirar hacia atrás. No. Porque eso sería algo, volver otra vez a querer tomar aquellas costumbres que no, y nuestra mente querer pretender a llevar algo que no es. Por eso esta frase de Re quiere decir también así. La letra Resh. Sí, quiero hacer una especie de algo en Midrash. La letra Resh representa la cabeza, porque con esta letra escribimos Rosh, que es el primer lugar. Luego, seguidamente, tenemos la letra Aleph. Esta consonante lleva a escribir el inicio de la frase Elohim, la palabra Elohim. También la misma letra
sí, la Aleph en este caso, relaciona numéricamente con las 4 consonantes del nombre sagrado. Y al final tenemos, ¿cuál letra que nos faltaba? Es la Hei, que es una de las consonantes del nombre sagrado. Entonces, decimos así, en todo, sí, de esta manera, lo que quiero hacer este midrash. En todo es primero la voluntad de Yahweh, la vida espiritual. Resh, como primero, la voluntad de Yahweh, porque está su nombre ahí en Aleph, y la Hei, que es la vida espiritual, que en este caso. Y esto debe caber en la casa. El número que sacamos sumando entre en este caso anteriormente sacamos el valor sumado entre 206 más 3 y era 209 que dio 11 y luego esto hicimos también 1 más 1, 2 y terminando 2 que es la casa. Entonces, en la casa tiene que haber esto. La visión prioritaria, el mirar fundamentalmente hacia adelante, la Torá, los propósitos, el tiempo del Eterno. No en nuestros propósitos, no en nuestro tiempo. Porque nuestras emociones nos pueden engañar, nuestros sentidos nos pueden engañar. Pero no así cuando la Torá nos guía a guardar. No nos llevaré a interpretar, por ejemplo, como muchos hablan. Y a veces cuando estoy investigando y les visto cómo escriben, que dices que nosotros ya no estamos, dice con la ley, tenemos la ley que son de naciones, no la nación, no de Israel. Esas leyes son para ellos y para nosotros naciones no dice esas leyes. Una sola cosa, recordaré nuevamente. Una misma ley dice que se aplicará tanto en este caso al pueblo de Israel y como al extranjero. O en otras palabras, tanto al nativo como al extranjero. Una misma ley. Pero aquí podemos ver que no está hablando de qué ley es lo que te aplico al extranjero y qué ley no le aplica al extranjero. Una misma ley se aplica a todos. Entonces, esta casa tiene que estar, como digo, primeramente en la voluntad del Eterno, que es donde está la vida espiritual. Ahí. Por eso, como vemos, todo está relacionado espiritualmente. En realidad, esta parashá que es muy linda y maravillosa, que me ha dado estar reflexionando y estudiando, ha sido muy, muy maravilloso, porque está relacionado espiritualmente hacia nuestras vidas. Por esto es importante la obediencia, mis amados. Y así no estar en la deriva de la maldición, la kelala. ¿Sí? Recuerden que con esto iniciamos. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Pero para eso, antes de decir esto, estaba mira, que ante ti pongo la bendición y la maldición. Recordemos algo, que somos llamados a hacer la diferencia, pero no hacer la indiferencia, por favor. Peor, discriminaciones a otros. No, por favor. Porque esto sería una religión más. Sí, tu vida sería una religión más, porque estás haciendo igual indiferencias entre tu prójimo, entre tu vecino, tu amigo, juzgando, hablando mal de él, bueno, tantas cosas. No sería correcto. No sería correcto, porque sería un religioso más. Y una práctica idolátrica. Terrible, una práctica idolátrica que quebranta la Torá. Y quebrantar es transgresión a la Torá. Lo dice claramente en el libro de Yohanan, capítulo 1, versículo, Yohanan, primera y de Yohanan, ¿sí? Porque hay 1 y 2. Primera de Yohanan 3, 4 dice claramente, transgredir es pecar la Torá. Y muchas veces transgredimos, porque nosotros queremos cumplir ciertos mandatos. Y aquí pongo un breve ejemplo
cumplir mandatos que tenemos 10 mandatos, ¿sí? 10 mandatos. Ah, es que lo que pasa es que Shabbat nosotros ya no podemos cumplir porque por allá descubrieron con una eminencia, descubrieron que el día del Señor es el domingo, contradiciéndose a lo que dice la bendita palabra del Eterno. ¿En qué parte produjo estos cambios? No, el Eterno no hizo, ni Yeshua cambió. Él más bien dice claramente en Matitiajo 5:17 que Él vino a cumplir, no a cambiar. Son dos palabras diferentes, cumplir y cambiar. Jamás. Y luego de la partida, ¿sí? De la partida de Yeshua, los Sheliach siguieron enseñando lo mismo. Tampoco cambiaron. Entonces ellos estaban plenamente enseñando Torah, así como Yeshua enseñaba porque él era judío. Entonces, ¿cómo se nos ocurre de pronto pensar de que uno de los mandamientos no lo voy a cumplir porque para mí no está? No. Solo quiero traer a reflexión y terminar esta parashá. Es de que tú y yo, el momento que retornamos a los senderos de la verdad, al origen, a la Torá, que obviamente no estoy menospreciando las traducciones, están ahí las traducciones, pero están con muchos errores, la cual es lo que no permite entender claramente. Mientras que en la Torá, en el lenguaje hebreo, en el origen, hay otras cosas que están hablando muy diferente. Por eso, mi amado, tiene que entender bien claramente la importancia. No te llamo a decir que tú tienes que estudiar y ser en el lenguaje hebreo, pero un erudito, sino entender que cada una de las letras de la lengua hebrea tiene mucho significado, mucha profundidad. Cada una de ellas están compuestas con muchas cosas tan importantes y cada palabra tiene una profundidad muy amplia. Por eso es que hoy nosotros en esta parashá tenemos que llevar dos cosas bien claras: mirar y escuchar. Mirar y escuchar. Y como terminaba diciendo en reflexión, no caigamos en ser aquellos que hacemos la indiferencia con las personas. Solo el religioso trata, dice, es que él no profesa como yo, por lo tanto yo no tengo por qué reírme ni tampoco tener. Pero aquí debo dejar claro, no estoy diciendo que tienes que hacer lo que ellos hacen, no. Lo que estoy diciendo, no te distancies. Extiéndele cuando tú puedes hacer la mano. Ayúdale. Muestra lo que eres, luz. La luz es luz. Y la luz tiene que alumbrar en las tinieblas. Porque eso es lo que nosotros escuchamos y miramos en la Torá. Recuerda que vuelvo a repetir la frase que hice en Midrash. Lo primero es la voluntad del Eterno y la vida espiritual que está en nosotros. En eso debe estar en nuestra casa. Porque eso es lo que nos lleva esta palabra a escuchar, a mirar y obedecer. Mis amados hermanos, hermanas en la Emuná, que el bendito sea, les bendiga muy enormemente en esta semana y les dé muchas bendiciones y sabiduría para seguir corrigiendo cada instante en el trayecto de esta semana y esperar con mucho anhelo el próximo Shabbat, hasta cuando el Eterno retorne, hasta cuando Yeshua retorne y todo sea lo más maravilloso que esperamos. Mis amados, bendiciones. Shalom, Ahim y Ahiot.